noches a todos, un placer estar en este tipo de encuentros. Voy a correr el riesgo nuevamente de decir algunas cosas que pienso. Espero que me vaya mejor que la última oportunidad que dije que podría darse en el Uruguay, desde el punto de vista de la fuerza política, un recambio parcial de la base social con corrimiento, y que el centro social, lo que se llama el centro social, no coincidía estrictamente, no se superponía totalmente con el centro político, porque hay mucha gente de trato de pobreza que tiene actitudes políticas de centro y ese razonamiento de este tipo, y al día siguiente me estaban acusando de plan de emergencia, clientelismo masivo. Entonces la verdad que es complicado. Yo voy a hablar no desde el gobierno, obviamente, desde la izquierda, tratando de hacer un pequeño aporte. Primero, me parece que tenemos que prever que el escenario internacional cambia y tenemos que prepararnos, y estamos hablando de 7 años, para un esquema flexible de alianzas cambiantes, yo diría de geometría variable, en lo regional y en lo internacional. El mundo está en un proceso de tensiones muy fuertes y va a estar en un ciclo muy probablemente de tensiones muy fuertes. Y no podemos partir de la base que lo que hay es la continuidad de lo existente. Yo creo que el debate sobre el medio ambiente y las decisiones que se tomen en los próximos 3 años nos juegan todo el partido. Y todo el partido significa gran parte de las condiciones básicas de sobrevivencia en niveles de calidad en el planeta. Esto está medido. Sobre esto no hay debate, sobre esto lo que hay es correlaciones de fuerza y inciden decisivamente determinados resultados electorales, por ejemplo, los resultados electorales en los Estados Unidos. Desde el punto de vista del protocolo de Kioto, si hubiera ganado el Partido Demócrata, hubiera sido distinto al resultado a el que hubo en estos años. Por ejemplo, estamos en el límite de los recursos hídricos, etcétera, etcétera. O sea, el tema del ambiente va a ser el 1 en la negociación que sigue el año que viene en Italia, en Cerdeña. Segundo, va a ser un punto de agenda clave el de los alimentos, no necesito explicarlo, el de la energía y el de la población. Una población mundial que pasa en un siglo, 1950, 2050, de 2.500 millones de habitantes a 9.200 a 9.500 millones de habitantes, es una cosa impresionante, que entonces hace que la cuestión de las distribuciones, de la pobreza y de la riqueza y otra serie de asuntos capitales tengan escenarios distintos, y que las tensiones internacionales y los cambios sean desde este punto de vista muy relevantes, y que la jerarquía de lo político en el mundo sea ascendente y las jerarquías de las cuestiones regulatorias sean ascendentes. Me parece que no podemos hacer previsiones sobre si el ciclo económico va a mantener a nivel internacional las tendencias actuales. Hay algunas indicaciones que no son buenas, pero hay otras que sí lo son, en la medida en que se ha dado una acumulación, en términos clásicos, la acumulación originaria que se ha dado en el sudeste asiático se ha dado en el interior de la globalización. Este es un fenómeno absolutamente inédito, y entonces ha cambiado el eje del poder en el mundo con esta cosa del crecimiento asiático y la demanda creciente de alimentos, energía y materias primas. Entonces yo creo que se va a dar muy probablemente una tendencia favorable con tensiones fuertes del ciclo de crecimiento, que en ese sentido podría darnos soportes, pero con riesgos importantes, a la continuidad de las tendencias de crecimiento que hemos acumulado en los últimos años en Uruguay, que dependen mucho del escenario internacional. Me parece que la puja por los recursos naturales y la puja por el conocimiento van a ser las otras dos formas de expresar este tipo de cuestiones. Y que va a haber un cuestionamiento en lo ideológico cultural al consumismo avasallante y a las sociedades afluentes cada vez más importante. Ha habido un ciclo desde la caída del socialismo real en adelante donde esto ha sido avasallador, pero se encuentra y se está reventando con los límites del planeta.
Esto es un dato nuevo en la historia de la humanidad que nos sucede a nosotros y que yo creo que no debemos ignorar. Por lo tanto, las cuestiones del patrimonio común y otras, y las alianzas internacionales, de este punto de vista son muy importantes. Yo no me conformo, además, con decir que nuestro país o los progresismos lo que deben hacer es un buen capitalismo. A mí me parece que deben hacer bastante más que eso, y que debemos interpretar en otras claves de la realidad. Me parece desde el punto de vista regional que está bien persistir en la línea de infraestructuras comunes potentes, básicamente en el área de la matriz energética y de las redes de comunicación. Y que ahí, desde el punto de vista regional, vamos a tener, ya empezamos a tener puntos de inserción puntuales en procesos de cadenas productivas, en el automotriz y otros, que son muy importantes a cultivar. Y la región nos va a abrir posibilidades, también nos cierra otras posibilidades. La cuestión de los ríos, por ejemplo, todos sabemos que es un tema que está ahí, va, viene, pero el desplazamiento del Uruguay hacia el Atlántico, hacia las costas de Rocha, es un punto clave de los próximos 5 a 7 años. Si lo logramos, escapamos a una trenza que nos condiciona muy profundamente, en niveles que no se ven tanto, pero que están. Me parece que está muy bien jugar a un regionalismo abierto como ha jugado este gobierno y buscar otros puntos de enganche, como por ejemplo cultivar este eje con Chile, de un corredor bioceánico que tiene otras expresiones. Yo creo que esto nos da margen de maniobra y lo que necesitamos es valorar el Mercosur, pero tener un amplísimo margen de maniobra. Porque los progresismos latinoamericanos van a tener avances y retrocesos y están teniendo fenomenales. Y en algunos casos vuelcos e imprevisibles, por lo menos para el análisis, y que determinan cambios de situaciones muy importantes. Yo diría que en este marco, mirando el futuro, destacaría los siguientes elementos. A mí me parece que tenemos que es necesario plantear el cambio en el cambio. O sea, es la continuidad, pero no es lo mismo. Alguien que se plantea frente al país dice que simplemente voy a hacer lo mismo, perdió, aunque lo que ha hecho o lo que haya hecho haya sido muy bueno, y yo creo que es muy bueno, pero el nivel de expectativas siempre es mucho más alto que el nivel en que se sitúa la realidad. Entonces, acá lo que tenemos que plantear es un proceso de profundización de las líneas de transformación que hemos venido ejecutando y que son mucho más relevantes a veces de lo que pensamos cuando las miramos aisladamente. Por ejemplo, desapareció la discusión sobre la viabilidad del país, que se había reinstalado, estuvo en los 60 y se reinstaló en el 2002. Desapareció. ¿Por qué? Porque llevar 4 años o 5 años, desde el 2004 o fines del 2003, de crecimiento sostenido a tasas asiáticas de crecimiento, es una hazaña y un portento histórico desde el punto de vista del Uruguay. Y el problema clave es mantener esta tendencia y estos niveles de crecimiento para todo el resto, porque en esto coincido totalmente con Agustín, si no, no va a ser viable otro tipo de cosas. Me parece que debemos desarrollar más las políticas activas, tanto las sectoriales como las horizontales como las territoriales, que son tan importantes como las dos anteriores, en la línea de un trípode que tiene las agroindustrias, que se ha desarrollado mucho la tesis de la primarización. Yo no comparto estrictamente la tesis de la primarización, porque creo que las cadenas agroindustriales que tenemos han incorporado cada vez más insumos tecnológicos, pero no debemos quedarnos solamente en ellos. Ya están identificadas potencialidades muy importantes en materia de otras industrias para su desarrollo y se vienen desarrollando, y creo que hay que cultivarlo. Una de las que integra Marcelo, hasta tenemos una industria naval con una perspectiva impresionante, y lo que tenemos es una escasez de recursos humanos para poder ejecutar los proyectos de desarrollo que tienen demanda segura. Entendámonos, podemos construir barcazas como las que se hicieron en cantidades fenomenales y tenemos demandas en cantidades fenomenales. No tenemos la capacidad aún de respuesta en ese nivel.